Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía y continuar en permanente sintonía, desde luego, con Grupo Megavisión. Desde muy tempranas horas de la mañana, Samuel Arias ha estado informándoles, poniéndolos actualizados con las informaciones. Ahora, bienvenidos a una edición más de su programa, Diálogo con Ernesto López, en la que vamos a aprovechar, desde luego, conocer aspectos muy importantes sobre el quehacer económico del país y las proyecciones que se tienen de cara al próximo quinquenio. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, la licenciada María Luisa Jaén. Bienvenida, gracias, qué gusto tenerla acá, ministra. Gracias, Ernesto. Es para mí un honor estar aquí esta mañana y poder compartir contigo y con los salvadoreños que nos sintonizan todos los proyectos que impulsamos desde el Ministerio de Economía en coordinación con todo el gabinete de gobierno para poder impulsar nuestro desarrollo económico y generar más empleos en nuestro país. Ha sido cinco meses con bastante trabajo, un trabajo intenso. Desafortunadamente hemos encontrado una economía estancada, una economía que ha crecido a un 2,2% en los últimos 12 años. Incluso este estancamiento viene desde antes. Lo que hace difícil, ¿verdad? Cambiar esa tendencia, pero no la hace imposible. Estamos como gobierno comprometidos para cambiar la forma como se hacían las cosas antes y trabajar en esas limitantes al crecimiento que hemos tenido. Entre las limitantes más grandes que todos los salvadoreños conocen es el tema de la seguridad. Hay estimaciones que el costo que se ha generado por la seguridad es más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Ese es un tema que el presidente Nayib Bukele desde el día 1 del gobierno ha trabajado fuertemente con el Gabinete de Seguridad y las distintas fases del Plan de Control Territorial. Este es un área de preocupación porque no solo afecta la productividad de nuestro país e incrementa los costos de nuestras empresas, sino que afecta al salvadoreño, afecta al salvadoreño, que es quien está al centro de todas las políticas de este nuevo gobierno. Hemos identificado también otras limitantes como la tramitología excesiva. Hemos encontrado casos en los que en ministerios como el de Medio Ambiente, por ejemplo, inversiones se habían quedado ahí estancadas y miles de dólares, pero quizás el aspecto monetario no es lo más importante, sino que detrás de esas inversiones se quedaron oportunidades de trabajo que no se concretaron. Hemos encontrado otras limitantes también, como el hecho de una falta de innovación, falta de adopción de nuevas tecnologías. Eso nos ubica a El Salvador como uno de los países en las menores posiciones en índices de innovación internacional, a nivel internacional. Otras limitantes era esa falta de desconexión entre la oferta y demanda de trabajo, que no permitía determinar cuáles eran las habilidades y dónde deberíamos de estar entrenando y capacitando a nuestros jóvenes para que ellos pudieran encontrar un empleo. Nosotros podemos tomar las decisiones, podemos implementar planes, desarrollar políticas, pero si no contábamos con la confianza del sector privado, ahí sí iba a ser difícil poder salir de este estancamiento en el que nos encontramos, en el que venimos, ¿verdad? Enfrentándonos en las últimas décadas. Tenemos este actor, digamos, dispuesto a hacerlo. Ayer lo conversaba precisamente en este mismo lugar con el presidente de la ANEP. Ernesto, yo creo que este es uno de los logros más importantes de este gobierno. Yo he tenido reuniones con distintos sectores, distintas empresas,
pequeñas, medianas, grandes, y no había esa conexión tan vital con el sector público, y no existía esa confianza. Ahora no solo lo escuchamos, como ayer, como lo menciona Ernesto, lo escuchamos de empresas con las que nos reunimos a diario, lo escuchamos de inversionistas que nos dicen: yo estoy listo ya para poder invertir. Hay encuestas que han realizado el mismo sector privado que demuestran que estamos en un ambiente en donde existe confianza del sector privado. Bueno, ¿cuál es el plan quinquenal de gobierno en materia económica? Tenemos el plan ya listo. El plan estamos, digamos, afinando, y este plan económico requiere de esfuerzos de distintas instituciones, ¿verdad? Del área financiera, requiere del área económica, así que ese plan está trazado. Nosotros estamos avanzando y trabajando duro para poder incrementar la inversión, no solo local, sino que extranjera. Estamos en ese plan, estamos promoviendo la incrementación el incremento de las exportaciones. Estamos también impulsando el tema de calidad. Ese era otro tema que nos habíamos quedado atrás. Estamos impulsando el tema de innovación. Estamos apuntándole como gobierno a crear las condiciones y climas de negocios para que todos los sectores, todas las empresas, no importando su tamaño, puedan establecerse de forma fácil y puedan operar. ¿Cómo cierra el ciclo económico hoy, 2019? Si lo queremos ver en temas de que es un buen punto de partida para poder establecer también esos grandes retos que nos esperan como país. Sí, esta es la línea de base, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Con la que estamos tomando el gobierno. Desafortunadamente, en 6 meses no podemos revertir una tendencia de décadas. Sí estamos comprometidos y trabajando fuertemente para que eso cambie cuanto antes, pero a finalizar del año, de acuerdo a estimaciones del Banco Central, prevemos un crecimiento de 2.3. El Fondo Monetario Internacional, al ver la situación y analizar las distintas variables económicas y financieras, prevén un crecimiento por ahí por el 2.5, así que desafortunadamente no vamos a ver el crecimiento que nosotros como gobierno quisiéramos ver, pero que sí estamos estableciendo las bases sólidas para poder crecer y crecer de forma sostenible e inclusiva. Sí, el tema de los subsidios, como ya se ha mencionado por otros de mis colegas, no hay cambios desde la perspectiva del Ministerio de Economía por una reasignación de fondos que hubo, pero regresando a su pregunta, Ernesto, es importante que ese presupuesto se apruebe cuanto antes, no solo para poder alcanzar todas estas metas que yo mencionaba, sino que este es un buen mensaje que nosotros mandamos a organismos multilaterales, que enviamos al sector privado. Así que en ese sentido, como yo lo he mencionado en otros foros, es importante que todos trabajemos por el bien público, por el bien común, y que nuestra Asamblea Legislativa, nuestras alcaldías, las universidades, el sector privado, el sector público, todos nos pongamos en esta misma sintonía. Son varias regulaciones que deben de existir para contar con un marco integral que genere esa certidumbre. El tema de ciberseguridad es importante, el tema de la protección de datos es importante también, pero sí no debemos de perder de vista que estas regulaciones deben de ser un marco y no deben de evitar la innovación. Yo creo que eso es un mensaje bastante importante, que la idea no es solo regular y crear certidumbre jurídica, sino que dejar el espacio para que sigamos innovando y adoptando nuevas tecnologías. Y regresando al tema de la firma electrónica, aquí también hemos avanzado bastante en estos primeros 5 meses. Estamos apuntándole a que antes de finalizar el segundo semestre del próximo año, nosotros ya contemos con una firma electrónica que va a contribuir a los esfuerzos que hacemos en materia de facilitación de comercio, va a reducir costos
para todas las empresas, no importando su tamaño. Esto es parte de una estrategia de digitalización del gobierno que está encabezada por la Secretaría de Innovación y que esperamos sea un elemento más para que nos convirtamos en ese país en donde existen las facilidades y la agilidad para hacer negocios. La política de subsidios se mantiene, decíamos, ¿no? Sí, efectivamente hubo cambios, hubo una reasignación de fondos en el subsidio del GLP, del gas licuado de petróleo, pero los salvadoreños que actualmente reciben ese subsidio no se verán afectados por esta reasignación. ¿No? O sea, otro subsidio que está ahí dentro de la mirada, que hay que observarse detenidamente. Ya hablamos un poquito del tema del GLP, el gas licuado. Está el de transporte y está el de energía también. Por eso yo decía un poco el énfasis de mi pregunta iba en el sentido de se mantiene el tipo de subsidios o cuál es la, sí, digamos, la opinión que se tiene de los subsidios en este nuevo escenario que se está construyendo con el nuevo gobierno apenas 6 meses que llevamos de gestión. Sí, no prevemos cambios en subsidios para este año, pero creo que sí es importante mencionar que es responsabilidad del gobierno asegurarnos que ese subsidio está llegando a las personas que lo necesitan. De ahí partimos, hay que partir de eso, ¿no? Exactamente, porque creo que es irresponsable que estos impuestos que pagan nuestros salvadoreños estén llegando a hogares que no lo requieren y quizás, sí, Ernesto, estamos trabajando desde distintos frentes para poder contar con este clima de negocios que tanto necesitamos. Y todo lo estamos haciendo de forma coordinada. Creo que es bien importante mencionar eso porque desde la perspectiva del Ministerio de Economía, esa ha sido una también de los obstáculos a poder tener crecimiento en el país. Habían proyectos aislados. Había, por ejemplo, el Ministerio de Economía administrando un proyecto sobre turismo en el cual el Ministerio de Turismo no participaba. Entonces, ante esta realidad, nosotros en este nuevo gobierno estamos trabajando de forma muy articulada. Ahorita comentaré de varios gabinetes de gobierno con el que estamos trabajando. En los índices que mencionas, Ernesto, sí, no estamos en la posición que como gobierno nosotros quisiéramos estar, nada menos en el índice del Doing Business, del clima de negocios del Banco Mundial. Nosotros estamos en una posición 91 de 190. Eso nos vuelve poco competitivos. Entonces, todas las acciones que estamos tomando ahorita, que mencionaba antes, el facilitar el comercio, actualmente las mercancías que se trasladan en Centroamérica van a una velocidad de 18 kilómetros por hora, cuando hay países desarrollados la velocidad es 60, 70 kilómetros por hora. Entonces, al convertirnos nosotros, al mejorar la rapidez en que las mercancías se mueven de un país a otro, al modernizar nuestras aduanas, al tener mecanismos y procedimientos ágiles para poder hacer muestras de los productos que se van a exportar, para poder certificarnos. Solo en esa medida nosotros vamos a poder volvernos competitivos, incrementar nuestras exportaciones a países como China o a otros países. Y ese es un punto bien importante porque actualmente nuestras exportaciones están concentradas en Estados Unidos y Centroamérica, claro, lo que está muy bien y donde creemos que todavía hay oportunidades de crecer. Hay mucho que hacer, magnífico. Pero como una economía pequeña, nosotros tenemos la tarea de diversificar no solo los productos que nosotros enviamos al exterior, sino que los destinos. Y en este sentido, los 11 acuerdos que tenemos ya en vigencia son una oportunidad para poder enviar nuestros productos al exterior, y así como lo hay para poder exportar a la Unión Europea, en donde ya tenemos un acuerdo de asociación.
en el cual estamos también trabajando con nuestros socios para poder incrementar el comercio y poder sacar el mayor provecho de estos acuerdos que ya, en los cuales ya el país ya tiene un camino adelantado, ¿no? Ok. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esa nueva denuncia que se ha hecho sobre el tema de el contrato de armas para la Fuerza Armada. Bueno, te comento este tema. En primer lugar, la administración pública puede adquirir bienes muebles, en el caso, por ejemplo, de armas, inicialmente a través de una licitación pública. Es decir, la ley de compras de nuestro país, que se llama la CAP, establece un proceso que se puede hacer, esto es, que oferten empresas, esto es, que se adjudique, y hay todo un proceso, y en el artículo 72 de la CAP se establece de que puede haber declaratorias de urgencia en el caso de compras de armas, ¿verdad? Entonces, hay un primer procedimiento que se utiliza para comprar armas. Sin embargo, hay una ley que se llama las Disposiciones Generales de Presupuesto. Las disposiciones generales de presupuesto le habilitan a la administración pública, incluyendo al Ministerio de la Defensa, a que pueda hacer, por ejemplo, ventas y pueda hacer permutas de muebles, en este caso material de guerra o armas que sean inservibles. Te explico. En primer lugar, se puede hacer una venta o se puede hacer una permuta. Explico qué es una permuta. Que sea inservible, es decir, yo tengo vehículos que me están generando más costos que lo que me debería de estar ahorrando por mandatos, por ejemplo, de las sentencias de la Sala Constitucional, ley de responsabilidad fiscal, todo el tema de austeridad del Estado. Entonces, después de que determino que es inservible ya, paso al Ministerio, hago un valúo y paso al Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda me haga ese valúo. Ahora, ¿qué es una permuta? Una permuta es un intercambio de bienes muebles con otros bienes muebles y que tengan el mismo valor o que sean del mismo especie. Esa es la naturaleza de la permuta. Yo, por ejemplo, tengo armas, voy a mencionar cualquier arma, no son estas específicas. Yo, por ejemplo, tengo 3 tanques que me donó la Comunidad Europea hace 30 años, entonces no me sirven, entonces yo los voy a permutar con una fábrica de hierro, ¿verdad? Y esta fábrica de hierro me va a dar, por ejemplo, en permuta me va a dar 3 vehículos que me van a servir a la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que pasó acá? Utilizan el artículo 148 de las Disposiciones Generales de Presupuesto en el año 2013. Ya hay 5 permutas, pero la que nos hemos concentrado por instrucciones del presidente y que se han encontrado una serie de irregularidades en la tercera permuta. Entonces, el artículo 148 de las Disposiciones Generales de Presupuesto lo utilizan para hacer esa permuta. Pero, y aquí empiezan las irregularidades. El artículo 148 lo que permite al Ministerio de la Defensa, en este caso, es verificar que no sirvan las armas, y aquí comienzan los temas, porque se verifican armas obsoletas, usadas y armas obsoletas nuevas en caja. No voy a mencionarlas porque tiene confidencialidad del expediente, pero se verifican armas que están en caja, es decir, que nunca se han utilizado. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, se utiliza la figura de la subasta para la permuta. Y la figura de la subasta, esto es que el que venga me diga cuánto quiere pagar, solo se utiliza para el caso de venta. Es decir, que yo tengo 3 vehículos inservibles y yo los voy a vender al precio que sea, al precio que me den. En este caso no se puede utilizar la subasta para el caso de la permuta. Sin embargo, se utiliza. Primer elemento ya complicado. Vaya. Comienza el tema del avalúo de las armas. Y hay un peritaje que establece que, por ejemplo, hay armas que valen o se pueden permutar por $480 cada una. Cuando se permuta en el contrato,
se establece de la nada, de forma unilateral, no sé quién decidió, no sé qué avalúo se hizo, se establece que ya no son ni $480, ni $200, sino $42 por año. Esto significa que baja de 8 o 9 millones de dólares a 4 millones de dólares a 2 millones de dólares. Y son 5 delitos. Son 5. Y está el tráfico de armas, que con unos abogados penalistas. Esto ha sido verificado 8 días, casi estafa, 24/7. cohecho, falsedad y evasión fiscal. Que por unos penalistas. Entonces, lo que se ha deducido, hay otro delito que no lo quisimos sumar, pero será la fiscalía la que determine que a partir de estos delitos pueda configurarse este sexto. Está estafa, que el elemento punitivo, el elemento del tipo es el engaño, ya voy a explicar por qué rápido. Está la evasión de impuestos, que hay un tema de facturas. Está el tráfico de arma. Está la falsedad, hay un tema de falsedad también. Y está otro delito que ya no me recuerdo, ya me voy a recordar que se agregó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se presentan estas empresas. Falsedad material y ideológica, estafa, está la evasión fiscal, está el tráfico de armas, y ya me voy a acordar del cohecho. Y el cohecho, sí. En primer lugar, no se tenían las armas. Te quiero comentar que cuando yo permuto algo, debo de tener propiedad de lo que voy a permutar. Pero en ese caso, y ahí comienza el engaño al Estado, donde se le dice: Estado, si tú vas a permutar es porque necesitas permutar. Dame las armas, pero yo no las tengo. En el 2013 no las tenía. Y hay un elemento importante que hemos verificado con los abogados, con los penalistas, que es los estados financieros de la empresa. Los estados financieros de la empresa casualmente, para ese momento, no tenían la capacidad de poder tener en propiedad 1.7 millones de dólares, por una parte. Por otra parte, no tenían la capacidad en ese momento, año 2013, en los estados financieros, de poder dar garantías. Ojo, porque esto es muy importante. Se ha dado garantías también de si sirven o no sirven. ¿No sirven las armas? No han podido ser usadas. En lo personal no me prestaría al tema de si no hay nada, no hubiera ido. Eso lo hemos platicado con el secretario privado y con el presidente. Si hay elementos suficientes para poder ir a la fiscalía, hay que hacerlo. Lo que pasa es que encontramos 2 elementos, pero encontramos 5 de repente. Entonces, yo me he metido a verificar los papeles y voy a decirlo de forma respetuosa, da horror ese acto, da terror de cómo se pudo haber manipulado, cómo se pudo haber consensuado el defalcar al Estado con esta permuta. Sí, un poco lo que se mencionaba también es que esta empresa, tenemos información de que esta empresa, eso tendrá que ser la fiscalía la que pide información, de que también fue acusada en Guatemala por tráfico de armas, entiendo yo. Esta es una información que también se la presentamos a la fiscalía. Ellos tendrán que verificar y, en todo caso, hacer los nexos. Hay un tema también un poco complicado, que cuando estábamos en reunión con los abogados revisando todos los documentos, nos llevaban un dato y nos decían que en el año 2013, cuando el Ministerio de la Defensa estaba entregando armas que podían, armas nuevas de 480 a $42, fue el año que más homicidios hubieron a policías y a soldados. Si te recuerdas, sí. Entonces era cuando más el Estado tenía que estar fortalecido, era cuando más el Estado tenía que, como está sucediendo hoy, hay que decirlo libremente, se está golpeando al crimen organizado en todas sus facetas y se está equipando bien a la Fuerza Armada y a la policía. En el año 2013, pues en vez de ellos se estaban dando armas en permuta, armas nuevas a $42, digamos. Hay un tema muy importante y hay que dejarlo claro, la empresa sí tiene permisos para exportar armas. Sí, ahora, entonces... permiso general. Pero cuando yo vengo y me meto en un proceso que de entrada es subasta y no está autorizado y me dice, tú ofreceme el precio, entonces ya ese proceso no existe.
cuando el contrato determina un valor, ese proceso no existe. Entonces, ahí se vuelve el tráfico de armas. Lo que pasa es que todas las fases del proceso del inicio es viciado. Pero de ahí todas las fases son viciadas. Y de ahí parece que en un momento quien decide todo es la empresa. Por ejemplo, ¿qué solvencia tiene que tener? Los estados financieros. Por si yo voy a permutar, debo de dar una fianza. En ese momento, al año 2013, la empresa no estaba solvente. Financieramente no estaba O sea, porque hay solvente. una copia de un contrato que presentó la empresa Centrum, ¿no? Sí, vamos a ver, yo quisiera ser bastante respetuoso y los abogados tienen que defender al máximo a su representante legal, pero el contrato es un par de folios de 1000 folios que hay. Entonces, presentan un contrato, pero presenten la modificación también. Que la modificación lo que dice es, mire, no son cañones usados, llamémosles, no son cañones nuevos, sino que son cañones usados. Que son los obuses, solo por aclaración, obuses son cañones. Entonces, nosotros sí hemos presentado un paquete completo de documentos a la Fiscalía que se hilan entre sí y que dan como resultado un hilo conductor para la determinación de los posibles ilícitos penales. Que quiero comentarte algo que dijo el Ministerio de Hacienda en la ratificación de los avalúos. Y es que dice el Ministerio de Hacienda, el director en ese momento, el director de presupuesto, yo ratifico, dice, este avalúo siempre y cuando ustedes hayan hecho las cosas legales. Quiere decir que el Ministerio de Hacienda ni siquiera verificó, sino que dijo, alguien le ha de haber llamado y decirle, lo tenés que ratificar, pero él se guarda y dice, siempre y cuando ustedes hayan hecho las cosas legales, y así lo dice, yo lo ratifico. Eso quiere decir otro vicio en el procedimiento. Ellos no pueden alegar ignorancia de ley. El presidente Bukele, por cierto, se hizo la pregunta en su momento, ¿por qué se compran cañones de guerra en un país que no está en guerra, no? Ese es otro elemento, no hemos encontrado una justificación. Pero esa es una respuesta que tienen que dar las autoridades, entendería yo, las anteriores ya estamos en eso. Del Ministerio de Defensa. ¿También van a proceder contra las anteriores autoridades? Cuando se presenta el paquete en la denuncia, se presentan sujetos que son autoridades decisoras, no solamente el particular. El del Ministerio de Defensa, las autoridades anteriores, ¿no? Sí, y de hecho el manipuleo tuvo que haber sido por las autoridades. El viceministro de Defensa se desliga de tener compromisos en esta compra, aunque estuvo dentro del área administrativa, pero creo que él estuvo en la parte legal, en la parte de derechos humanos. En la parte de derechos humanos, sí, el viceministro, y eso te lo puedo decir claramente porque se ha verificado, los dos funcionarios. Pero lo menciono porque esto se manejó también, ¿verdad? Sí, claro. Dentro de esa parte.